Ha residido y combatido en Norteamérica y Europa por temporadas. En el 2013 debutó con su novela Los románticos mueren primero, y en 2015 retorna con Los corazones anestesiados. En 2017, con ayuda de amigos poetas Gato Montero y Mari Soto, inclusiona en la poesía ¿Qué tal después del programa? ¿Fuiste al radio? Poemarios de cortes liberados un billete. Ya sale. Ex canterano de los poetas, no te olvides de la tienda, tengo que ir a... dirigente del colectivo Rock Liberal, Ya, chévere. asesor del grupo de artes y poesía poetálica, cofundador de la editorial Certidumbre Luminosa, El arco morisco. también director, locutor de Radio Anestesiada por internet y fundador, cantante, ladrante de la banda de punk rock pero acá la gente Los no apoya, ya no vendió nada. Actualmente sobrevive como escritor y está puliendo 2 nuevos poemarios liberales. Pues bien, para dar inicio a esta presentación vamos a dar la palabra al periodista Rodolfo Ibarra, quien dará el comentario de esta obra. Un aplauso para el periodista Rodolfo. Aplauso. Buenas noches. Buenas noches. Gente sentada atrás. No, el de ahí, ya te Buenas noches. Vamos a comentar esta invita a la gente también. Novela Lima Maldita. Invitamos a quienes están atrás, porque vamos a hablar un poco de la historia del Perú de los años 60, la historia del rock también, ¿no? Que tuvo su auge en Estados Unidos y Inglaterra. Por favor, tomen asiento. Invitamos a todas las personas, es gratis este evento. Vamos a presentar esta novela Lima Maldita, que es una versión de la historia del rock subterráneo que ha escrito nuestro amigo y colega Miguel Fegale. Como hecho introductorio, quisiera hablar un poco de los años 60 en el mundo, que fue digamos una de las décadas prodigiosas en cuanto a la cultura, en cuanto al rock en sí, y a los movimientos de vanguardia, movimientos juveniles, los movimientos feministas, mayo del 68, los universitarios con Marcuse a la cabeza. El mundo escuchó por primera vez a grandes grupos como Iron Butterfly, como Deep Purple, como Bashman Turner Overdrive, como Jimi Hendrix, Janis Joplin, etcétera, etcétera. Eso eran los años 60 en el mundo. Se vivía las épocas de la psicodelia. Mientras todo esto ocurría en el mundo, en la parte norte, en Estados Unidos y Inglaterra, en el Perú, ocurría algo curioso, ¿no? En general en Latinoamérica se vivían los movimientos subversivos, el triunfo de la Revolución Cubana había un poco generado una aureola, digamos, en toda Latinoamérica de movimientos que también intentaban de alguna manera parecerse o imitar a Cuba. En el Perú, en el año 65, ocurre el levantamiento de la guerrilla del 65 de MIR, con Luis de la Puente Uceda a la cabeza, Máximo Velando, Héctor Béjar, Guillermo Lobatón, etcétera, etcétera. O sea, mientras el mundo existía o se escuchaba el rock, aquí en Perú vivíamos la subversión del 65, el 68, el 69, el golpe de Estado por parte de Velasco Alvarado, hizo que de alguna manera retrasara la influencia del rock. Velasco prohibió un poco las canciones en inglés, se prohibieron las importaciones de instrumentos musicales, no se podía adquirir guitarras, bajos, amplificadores, distorsionadores, etcétera, etcétera. Todo eso en la década del 70 hizo que de alguna manera nuestro país retrocediera en el mundo artístico o no se abriera como debía ser hacia otros ambientes culturales, llámese rock en sí. Y en los 80, con el inicio de la lucha armada por parte de Sendero Luminoso, el panorama se hizo más oscuro todavía. Entonces en ese medio
con toda esa, con todos esos hechos que ocurrían en nuestro país, los pocos grupos que iniciaron a hacer música no tenían ni los elementos técnicos para poder hacer buena música, y tampoco tenían la otra cuestión, ¿no? O sea, no se podía, digamos, hablar de las flores, hablar de las primaveras, hablar de los mares, cuando nuestro país se caía a pedazos, ¿no es cierto? El año 82, el presidente de la UNED, Terry, da permiso para que el ejército ingrese con armas y a sangre y fuego en las zonas de emergencia, en la zona central de nuestra patria, y empiezan los asesinatos a mansalva, digamos, en el interior de nuestro país. Todo eso tenía digamos, había mucho efecto negativo respecto a los jóvenes. O sea, los jóvenes querían gritar, querían protestar contra eso, pero el medio era hostil, y los movimientos que estaban, los movimientos subversivos en sí, que estaban en guerra contra el Estado, impedían un poco que eso ocurriera, porque los jóvenes se confundían, sus luchas se confundían con las luchas de los movimientos subversivos. Es decir, protestar contra el Estado desde la tribuna del rock subterráneo era visto también como algo negativo, ¿no es cierto? Claro. Por eso que los primeros grupos que aparecieron, los primeros grupos subterráneos que aparecieron en nuestra ciudad de Lima, eran vistos como vándalos, ¿no? Y muchos recordarán seguro que en televisión se hicieron unos programas, se editaron unos programas donde se asociaba, ¿no es cierto?, al rock subterráneo con los movimientos subversivos, que sí hubo en efecto algunos grupos que sí traspasaron la línea y se alinearon con los programas de estos grupos subversivos, sí es cierto, pero en su mayoría estos grupos subterráneos querían manifestarse en contra al establishment, querían manifestarse en contra al poder, al Estado, y también protestaban por los hechos de derramamiento de sangre que ocurrió en nuestro país, ¿no es cierto? Grupos como Caos, grupos como Eutanasia, el mismo Leucemia, el grupo Narcosis, que cantaba también su sucio Policía Verde, grupos que cantaban Ayacucho, me recuerdo este grupo Caos, por ejemplo, ¿no? que gritaban represión en Ayacucho, muerte, asesinato. Guerrilla Urbana. Guerrilla Urbana era otro de los grupos. Y otros grupos que no aparecen de repente aquí en Tologado. Yo siempre recuerdo a Polución Nocturna, que era un grupo que hizo mucha movida y que dos de sus miembros murieron en los penales, ¿no? Parece que se les confundieron por sus canciones con panfletos subversivos y fueron a parar a los penales y fallecieron ahí. Ahora, como hablé la vez pasada en otra presentación, hay algo que también no se ha estudiado mucho, es que en los penales también, los grupos que cayeron en los penales hicieron movida dentro de los penales, hicieron conciertos dentro de los penales y difundieron su música como se hacía en esos años, porque recordemos que en los 80, nosotros venimos del mundo analógico, ¿no es cierto? Nosotros no, incluyo, hablo de Majestate en plural, porque nosotros no entendemos al mundo a través de la internet, a través de los celulares de cuarta generación, etcétera, etcétera, táctiles. Entramos al mundo con las fotocopias, entramos al mundo con los cassettes grabados a mano, ¿no es cierto? Entramos al mundo con los libros prestados, o sacados en stencil, o sacados en las universidades. Entonces esa forma de entender el mundo quedó cuajado en la estética de los grupos subterráneos. Por eso las carátulas, si uno revisa las carátulas de estas bandas, va a encontrar que están hechas a mano, que están hechas en collage, con lapicero, que están hechas con lapicero, con plumón, ¿no? Los nombres se escriben con lápiz, lapicero, y todo es artesanal, todo es como la línea de los subterráneos, ¿no? De los punks, hágalo usted mismo. Entonces esa es la figura más o menos que se planteó en los años 80. Obviamente muchos grupos alcanzaron cierta gloria, entre comillas, ¿no? Porque hubo eventos verdaderamente fuertes, el Rocacho, el Rock en Río Rima 1 y 2, ¿no? Donde hubo Narcosis tocó la canción Sucio Policía Verde, y la policía, que era la Guardia Republicana, que estaba cuidando, en ese momento el estadio en Plaza Hacho, empezaron a disparar. Y la gente salió disparada porque pensaban que era un atentado, una cosa de esa. Entonces algo de esto se ha replicado en la película Avenida al Arco, que yo saqué un artículo, que ponen ahí una cosa ahí donde sale Cachuca, ¿no? Y sale una pantomima de lo que ocurrió la crudeza, con Narcosis.
claro, y su sucio policía verde. O sea, muchas de estas cosas que ocurrieron se han querido como llevar a la idea del mercado, ¿no? de vendernos, digamos, el producto. Pero quienes vivimos esta movida nos damos cuenta de que no fue así. Muchos de estos conciertos subterráneos que iniciaron en los 80 eran conciertos muy precarios, eran conciertos donde se tocaba incluso salsa, no había grupos de salsa, e invitaban a otros grupos y aparecían los grupos subterráneos. Uno de ellos fue, recuerdo claramente, en el año 86 en la Plazuela Buenos Aires, que fue un concierto de salsa y tocó SDM, ¿no es cierto? SDM y otros grupos. Y ahí conocí yo al hippie Javier, que bien conoce Miguel, era un gran conocedor del rock y que fue un gran amigo que difundía el rock en Quilca, el centro de Lima. Y él apareció ahí, era amigo de los SDM. En realidad todos los grupos de rock de esos años eran amigos, es decir, no había mucha diferencia entre los que sabíamos sí quienes tocaban música comercial y quienes no se alineaban con la música de Radio Panamericana, ¿no? Estudio 92, 1160, la más, la mejor, ¿no? Pero en realidad todos esos músicos, los músicos comerciales, visitaban mucho a los músicos subterráneos, ¿no? Porque para las composiciones de letras, de acordes, etcétera, había muchos músicos subterráneos que eran muy diestros, entonces simplemente lo visitaba. Yo me recuerdo grupo Dudó, por ejemplo, ¿no? Que era un grupo que llegó a tener una canción que sonaba en las radios. Pocampo. Dudó con su canción Distraído, ¿no? Que es una canción que salió de moda. Y ellos visitaban, por ejemplo, a una gente subte que vivía en Quilombo Quesada. Yo lo recuerdo bien porque ellos ya eran famosos, Dudó era famoso, que salían en la más, y los otros grupos que no salían, simplemente los mirábamos de tú a tú, no era, nadie miraba por sobre el hombro al otro. Esa es más o menos la línea. Claro, los años pasaron y aparecieron nuevas tendencias, ¿no? Los metaleros, por ejemplo, en esos años eran como un grupo aparte, ¿no? O sea, porque ellos, por su misma estética, ¿no? El cabello largo, la ropa negra, los polos. También su dinero, que manejaban otro dinero. Que digamos, hacían alabanzas o loas al demonio, ¿no? A Satán, qué sé yo, esas cosas. Tenían otra percepción. No se hacían conciertos, con los metaleros no se hacían conciertos juntos. Pero con los de salsa, creo que sí. Chicha, ¿no? Lo de Chicha no, los de Chicha estaban un poco apartados también, ¿no? Ellos tocaban en la Plaza Asunción, que quedaba en el jirón Miro Quesada, con el jirón Lucanas. Ahí hay una plaza de estacionamiento y ahí eran los conciertos Chicha, lo que era conciertos Chicha. Después pasaron de la Plaza Asunción a la Plaza Grau, ¿no? Donde vendían caldo de gallina, ¿no? Y ahí se juntaban también los subtes, ¿no? Entonces no una rememoranza de estas épocas, porque ya todo esto ya fue, ¿no? Ya pasó, ya no existe, pero ha quedado en la memoria. Y mucha gente investiga, ¿no? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué pasó con los grupos subterráneos? ¿Por qué no cuajaron? O sea, generalmente estos grupos simplemente su idea era tocar, a veces en las azoteas o en las esquinas, y en las cocheras donde había, pero no había pretensión mayor, porque ¿cuál sería la pretensión mayor? Salir en la televisión, en Panamericana Televisión, salir en Canal 7, no era la idea. La idea simplemente era difundir la música, grabar en cassette de mano a mano, o una maqueta que se hacía en una sala de ensayo, ¿no? Con un micro bomber al aire y se grababa en directo todo. Y así se distribuía con fotocopias de las letras y fotocopias de las carátulas, se pasaba, ¿no? Y para apoyar esta edición de los cassettes aparecían los fanzines. ¿No? Los fanzines, por ejemplo, ya duraba más de 20 años, ¿no? La Alternativa, de Asfalto, por ejemplo, apareció también apoyando los Pasajeros del Horror, Pasajeros del Horror, claro, Pasajeros del Horror. Y la gente de la nave, la nave que tenía su tienda ahí en la nave de los prófugos, Colmena, la nave de los prófugos, claro. En la Colmena, ¿no? Una bandera, estaban las tombas, que eran dos chicas que vendían fanzines, chucherías, ¿no? Estas pines, claro. Difusión de material, long play, parches, etcétera, ¿no? De ahí han generado un poco la onda crash, ¿no? Que es un poco el pan crash, que son estos jóvenes que se ponen un montón de información en el cuerpo, ¿no? Contra las guerras, contra las mafias, contra el narcoestado, etcétera. Son parches para difundir, digamos, la contracultura. Esos son los crash. Pero bueno, de tendencias podemos... Podemos hablar mucho, seguro nos faltaría tiempo para poder definir las tendencias de ese grupo, pero yo quiero recordar
que todas estas bandas subterráneas, algunas personas han contado 200, entre 200 y 300 más o menos, que creo que son las bandas que se formaron, de las cuales unas 20 habrán, digamos, hecho historia con fanzines, con cassette, etcétera, etcétera. Pero en realidad fue todo un movimiento cultural, fue un movimiento grande, ¿no? Un movimiento grande que se generó, se autogeneró, digamos, en un caos, en un país que vivía en guerra interna, donde los jóvenes no tenían futuro. 2 a 3 millones de peruanos en la época de Alan García salieron del país, ¿no es cierto? Pero los jóvenes que se quedaron, que no tenían futuro, que no sabían qué iban a comer mañana o si iban a morir con un coche de bomba, son más o menos los que intentaron hacer música para dejar un registro de esas épocas, ¿no? Y ahora con este libro de Miguel Fegales, Lima Maldita, los rockeros del apocalipsis, se hace, creo yo, el honor, digamos, de recordarlos a ellos, ¿no? No solo a estos grupos, sino también a María Teta, por ejemplo, ¿no es cierto? A Kilowatt, por ejemplo, que era otro amigo que andaba con nosotros, también fallecido por víctima del cáncer, y muchos otros amigos que su memoria ha quedado registrada en este libro y en su material. Yo recomiendo la lectura de este libro, ojalá que lo puedan comprar, hay que seguir difundiendo este material y ojalá se pueda escribir otros ensayos también que faltan para completar esta época un poco dura que nos tocó vivir a nosotros en los gobiernos de Belaúnde Terry y Alan García, el primer gobierno, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Bravo, Rodolfo. Agradecemos al periodista Rodolfo Ibarra por esta información tan valiosa acerca de los movimientos rockeros, porque el que no conoce la historia, no solo política, la historia en la música, en el rock, es todo un fenómeno social, en este caso el peruano, relacionado con internacional. Agradecemos al periodista por esta descripción que nos da, que nos permite revalorar la obra del escritor Miguel Fegales. Pues bien, ahora seguidamente nos va a dar su comentario el escritor Fernando Casamar. Muy buenas noches, un aplauso para él, por favor. Bueno, buenas noches, disculpen un poco la llegada así abrupta, pero he estado también en el apocalipsis personal, ¿no? Así que he llegado un poco así corriendo y no quería faltar a la invitación de mi amigo Miguel Fegales y compartir esta mesa con Cigarra. Para mí es un honor, y sobre todo estar acá en este lugar tan bonito, ¿no? Mucha gente ha pasado por acá, pero estar en el centro de este algo es para mí impresionante, ¿no? La novela de Miguel Fegales es una novela un tanto sobrecogedora por algunos episodios que hay ahí, ¿no? A mí me hubiese gustado, digamos, por términos, digamos, de marketing, porque el movimiento subterráneo está atravesando por una suerte de boom, ¿no? Digamos, el rock subterráneo, pero ya así como mediatizado, ¿no? Estamos con el rock subterráneo, pero digamos, había un espacio que para nosotros, todos nosotros, era un espacio subterráneo en Lima, ¿no? En el centro de Lima, donde se confluía con los amigos. He escuchado a Rodolfo Ibarra que hablaba, por ejemplo, de esa zona en la que nos juntábamos, algunas bandas también, ¿no? En ese lugar donde se vendía música, frente a la Villarreal, la Universidad de Villarreal, donde estaba la nave de los prófugos, etc. Era un momento, digamos, en el cual la gente confluía ahí y se va generando toda una atmósfera que ha devenido ya, y que de hecho ya estaba desde un poco antes, que era el movimiento subterráneo, ¿no? El movimiento subterráneo para nosotros está más caracterizado por la relación que tiene este movimiento con el punk, con el hardcore, ¿no? Pero también con el rock, el rockabilly, este rock, digamos, ¿cómo se estudia? El rock romántico que hace rockabilly, por ejemplo, claro. Ese tipo de, digamos, segmentación del espacio, pero este espacio era también un espacio en el que uno se encontraba con músicos de heavy metal, ¿no? Con músicos de rock progresivo, porque también llegaba la generación anterior, la generación hippie, ¿no? Que era, digamos, un espacio en el que
que había cierta intersección entre música. De hecho, el rock subterráneo nace más bien de la precariedad, es decir, lo que hace música en ese contexto era un contexto de crisis. De hecho, terminamos el gobierno catastrófico de García y comenzábamos el gobierno de Fujimori. Era un momento bastante, sobre todo para nosotros generacionalmente, pero hay gente, digamos, que viene desde un poco antes, lo que Miguel Ferrer le llama la primera camada, ¿no? Esa primera camada de estos grupos clásicos, ¿no? De Eutanasia, Leucemia, la vida urbana, estos grupos, digamos, que correspondían a un primer momento, ¿no? Pero luego viene otro grupo, digamos, que Ferrer le habla de camadas, ¿no? Habla de camadas. Claro, bueno, la primera camada fundó las bases. Para reanimar o para reavivar la noción media animal, me imagino, ¿no? Hablar de camadas implica hablar, ¿no? Pero también podría ser la primera generación o la segunda generación. No lo sé, ¿no? Pero digamos, las clasificaciones están ahí, algunos cuestionan eso, pero como les estaba diciendo, hay en este momento una suerte de recuperación, ¿no? Y yo lo decía ahí también en parte del libro, una suerte de recuperación de la memoria, pero desde la exterioridad. Es decir, estamos en este momento con mucha gente que está recuperando la memoria del rock subterráneo, pero desde su atalaya académica, desde su atalaya, digamos, teórica, que de alguna manera no permite, digamos, más bien, ¿no? Como que pausteriza este movimiento, que es un movimiento, digamos, así descarriado, salvaje, ¿no? Un movimiento musical, ¿no? Bastante violento en el sentido musical, ¿no? A veces esa violencia podría también materializarse en los conciertos, pero era una violencia más bien performática, porque esto, si fuese totalmente violento, no se daba que entre amigos qué sé yo, no había enfrentamiento, eso era solamente una violencia performática, energía descarriada que eclosionaban el polo, ¿no? Que es ese baile que, digamos, la gente se choca y no se veía bastante el polo, se veía bastante, pero por lo general eso hacía que digamos, también surja una suerte de división, porque si nosotros nos ponemos a pensar, a tratar de comparar lo que significaba todos estos personajes que están descritos en el libro de Pegale, porque es un libro, como lo decía antes, es una suerte de enciclopedia. Si uno lo quiere tener el libro como para enterarse de qué bandas tocaron, de qué cosas hicieron, no es una suerte de enciclopedia si lo vemos desde ese punto de vista. Pero si nosotros nos adentramos, digamos, en la historia, porque podría extrañamente ser este libro una novela histórica, ¿no? Sí, o podría ser un conjunto de crónicas noveladas, ¿no? Uno podría intentar, digamos, encontrarle, digamos, el punto de interés que uno tenga, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, me interesa la vida de alguien, encuentro una reseña, ¿no? Espátula de Neri, su amistad ideológica, canibalismo, qué sé yo, bueno, y también conceptos, ¿no? También conceptos, pero encontramos acá muchos autores trascendentales, importantes en la historia, como son fundacionales, ¿no? Como decía, sí, hay descripciones, y esto, digamos, son como hallazgos, ¿no? Porque el personaje de Nico Espinosa, que es el alter ego de Pegale, de Miguel, es un personaje, digamos, como cualquier joven de la época, ¿no? Que la pasa mal económicamente, que tiene que sobrevivir haciendo trabajos que de repente no le gusta, viviendo, tratando de construir su libertad, viviendo en lugares, digamos, que podrían ser representativos, porque en esa época yo pensaba en Barrios Altos, por ejemplo, como una suerte de San Francisco, un lugar antiguo, pauperizado, sucio, pero que tenían en algunos puntos, tenía una belleza clásica, ¿no? Porque ustedes saben que eso es Lima antigua, una herencia, ¿no? Sí, y como digo, es bastante pauperizado, es decir, es una mezcla de, qué sé yo, de historia con un presente, digamos, bastante, ¿cómo decirlo? ¿No? Bastante deteriorado, ¿no? Pero en ese contexto aparecían estos personajes vestidos de negro, ¿no? Que se juntaban para hacer música, que se hacían amigos y que luego se reunían en un centro donde se compartía música, donde se vendía música, se intercambiaba música,
donde se hacía música también porque muchos músicos se reunían en el centro de Lima. Antes era sobre todo en esa zona de La Colmena, ¿no? Donde se vendían discos antiguos, ahí caían todos, gente que vendía discos piratas, y también los grupos que grababan sus demos, ¿no? Y en ese lugar del que menciona pues, nuestro amigo Ibarra, ¿no? La nave de los prófugos era un lugar donde uno podía conseguir material digamos, de los grupos que a uno le interesaba. Uno podía ser un novato, llegaba ahí y se enteraba un poco de qué consistía ese nuevo espíritu, ¿no? Y de hecho todo eso también lo vamos viendo a partir de la biografía, ¿no? Se me escapó. A partir de la historia, la historia narrada dentro de esta novela, como digo, podría ser una novela histórica que pensamos que... Tiene varias miradas, ¿no? Porque también hay crónica y ensayo también. Podría ser una novela histórica o, como dice, una enciclopedia novelada, qué sé yo, es un libro bastante interesante en ese sentido, ¿no? También porque dentro de este libro, digamos, si seguimos lo que más o menos piensa Bakhtin, a partir del estudio de la novela de Dostoyevsky, hay múltiples voces que están apareciendo, ¿no? Múltiples voces que van digamos, escuchándose en esto, además novela polifónica, le llamaba Bakhtin al estilo dostoyevskiano, ¿no? Fedor. ¿Cómo? De Fedor. Claro. Sí. Bueno, eso es lo que vamos a encontrar acá, ¿no? Como digo, hay este personaje, existe este personaje que es un personaje que, digamos, cualquiera podría identificarse con este personaje, Nico, que aparece, que descubre cosas, que va construyendo a partir de hallazgos la historia del rock. A veces tampoco solamente, bueno, no solamente el rock subterráneo, porque también uno se encontraba en el lugar, y creo que Nico también lo hace, con hippies tardíos. Por ejemplo, podríamos mencionar al grupo de Pueblo del Barrio, que es un grupo que también se ha acá, sí. ¿No? Y yo considero que ellos son hippies tardíos, que no pertenecen. Bueno, el contexto es el mismo, porque, digamos, cuando uno tenía que sobrevivir en el centro de Lima, uno tenía que no solamente encontrarse con gente de rock, ¿no? También a veces se encontraba con gente de chicha, a veces se encontraba con estos chicos que consumían té local, a veces se encontraba con gente, digamos, no de buenas costumbres. Uno tenía que a veces estar compartiendo un espacio con meretrices, con, qué sé yo, ¿no? Ustedes ya me están entendiendo, con delincuentes, ¿no? Y ese espacio era, digamos, el caldo de cultivo de este tipo de música, ¿no? Y esta novela bien lo dice, ¿no? Porque también representa ese espacio, claro, desde un punto de vista parcial, ¿no? Ese espacio de confluencia de muchos sentires, ¿no? Que era el centro de Lima de los años 80 y de los años 90, ¿no? Y que ha ido cambiando, de hecho, debido a muchas cosas, ¿no? Muchos espacios han ido muriendo, aparecían nuevos espacios, pero igual podríamos decir, porque es parte de eso también un poco el debate, ¿no? Podríamos decir que si esto uno intentase hacer una suerte de cartografía de esas expresiones musicales, no solamente del rock subterráneo, sino, digamos, del heavy metal o del rock progresivo. Bueno, por ahí hay cosas que se pueden mencionar en torno al rock peruano, ¿no? Pero vamos a entender que hay una inquietud que creo que Miguel Feale también lo entiende, ¿no? Esa inquietud de dividir ya el contexto a partir de, digamos, de cierta radicalidad, de la marginalidad, ¿no? Dividir el contexto en torno a los Tanqui y los Pitupans, ¿no? Eso también se ve, ¿no? Con el omiso, que de alguna manera va metiéndole una carga clasista, y todo esto podemos encontrarlo en esta novela, como les digo, que es bastante recomendable, ¿no? Bastante recomendable para la lectura, y también si alguien está interesado en enterarse de algo que de repente no ha sabido vivir o experimentar, bueno, la novela es una introducción a esto, ¿no? Muchas gracias por la invitación y también por la atención. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando Casamar. Sí. Agradecemos al escritor Fernando Casamar, que nos permite introducirnos un poco más en la comprensión
del libro Lima Maldita de Miguel Pegallo, porque el ser humano en su búsqueda de la vida, en este caso, se ha manifestado en los diferentes movimientos de la música rock y también en la época psicodélica que marcó todo un movimiento generacional. Pues bien, ahora llegamos a la parte crucial e importante de esa presentación y damos la palabra a Miguel Pegallo, autor de la obra Lima Maldita. Un aplauso para él, por favor. Sí, pasen por favor. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ya para ir cerrando, porque se va acabando el audio. Sí, gracias a los amigos de Surcolé, la Municipalidad de Surco, esta feria, lugar espectacular. Gracias al hermano escritor y periodista Rolfo Ibarra, a gran Fernando Casamar, que también es poeta, escribe, y a todos los que han sido asistentes hoy. Bueno, para resumir, bien cortito, ya ellos creo que le han dicho casi todo. La novela la escribí, me demoré 5 años quemando cerebro, investigando, viviendo, buscando gente, inclusive hasta llegué a convivir con algunos subterráneos de la época, los apoyé, hasta me fui a Jauja buscando la escoria, y otros que también fueron mis amigos y me dieron mucha información que en libros anteriores no habían, que inclusive estaban ocultos, o siempre en la movida subterránea se caracterizaba también por puentear la información, por dejarla ahí que se pierda, o también había mucho egoísmo, ¿no? Entonces yo traté de juntar a la gente y decirles que esta novela iba a ser lo más honesto que podría escribir sobre el rock peruano, el subterráneo, y para mí era un honor, la primera parte de la novela, si es que lo llegan a leer, es un honor a los finados de rock subterráneo, ¿no? Hablo de 8 rockeros, o 9 que murieron tocando rock en el Perú, murieron de cáncer, murieron enfermos, y otros inclusive murieron fuera del país, pero que dejaron las bases para el rock peruano, porque si ustedes saben que después del año 75 para adelante, la época de Velasco, ya cuando no había importación de equipos, de logística para hacer música, ellos tocaban con baldes, con tarolas, con pastillas rotas, inclusive, como dijo Rodolfo, arrancaban los micros de los teléfonos públicos y lo usaban como micrófonos para cantar, ¿no? O sea, era tanta la precariedad que, como dice, del horror, de la nada, uno trataba de hacer arte y de expresarse. Y eso era el valor de, para mí, algo que es único. Yo que he visto varias movidas, he investigado más que todo en Sudamérica y en Europa, que estos rockeros eran bien subterráneos, bien, como dicen otros, underground, ¿no? Porque inclusive muchos eran perseguidos políticos, porque eran más que todo anarquistas. Y también veo el valor que tuvieron la garra, porque ellos siempre estuvieron tentados para pasar al bando de MRTA, pasar al bando de Sendero Luminoso, y cuando los chicos ya veían que las cosas se nublaban, también aparecía ese tiempo el gobierno de Belaúnde, de Alan García, comandos paramilitares, y algunos los secuestraban y los mataban, ¿no? Algunos inclusive los dinamitaban por sus ideas, inclusive algunos fueron seducidos porque eran muy inocentes. Y tanto era los toques de queda también, porque la mayoría de conciertos empezaban a las 6 de la tarde, pues se acababa a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, y a muchos también los llevaron, los golpearon, los cerraban en los calabozos, ¿no? Pero aún así volvían a salir los calabozos y volvían a hacer maquetas, volvían a componer canciones, que con los años son herencia para nuevas bandas, e inclusive trajeron la mirada de la prensa internacional en esa época, y del establishment, porque en esa época, si usted se acuerda, grupos como Río, como Haas, como Doctor No, y otros que se me están viendo imágenes, ¿no? Cantaban, me enamoré, me dejó, lo estoy llorando en mi cuarto, ¿no? Y yo decía, no, tenemos hambre, ¿dónde está el Estado? En la sierra está matando gente. Entonces esas letras eran bien frontales, ¿no? Ese es el valor del movimiento subterráneo, que fue frontal hasta el final. Fue muy, también, agarraron la ideología anarquista, no creían en el Estado, no creían en las leyes, no creían en la política. Y también fue algo también muy, hasta a veces triste, porque si ustedes se dan cuenta, los que han vivido acá en Europa, en Estados Unidos han pasado, un rockero allá, digamos, entre comillas subterráneo, underground, de repente no trabaja, no estudia, pone sus temas, pero el gobierno, hay ONGs que en Europa ya he visto, en Estados Unidos, que te dan guitarras usadas,
que te apoyan hasta con comida, que te dan buenos tickets para comprar supermercados, ¿no? Pero acá en Perú nadie te da nada, imagínense los 80, o sea, con la inflación, con el ring, con los panes, las galletas de agua, o sea, ellos morían, muchos inclusive tuvieron TBC, tuberculosis, o sea, murieron, la mayoría de ellos no tuvieron familia, se quedaron solterones, tuvieron infinidad de trabajos. Entonces eso yo creo que eso ni siquiera se ha visto en Colombia, no, yo no he visto en Argentina ni en Brasil. Los casos que más he visto y están en el libro han sido en Perú, por eso es que ha impactado bastante, porque inclusive muchos temas, muchas canciones, muchas maquetas han sido reeditadas en Francia, en Alemania, en Japón, en México, en España, que también los quieren mucho, los idolatran. Y bueno, eso fue una semilla que un mensaje que uno nunca tiene que bajar la cabeza, que siempre tiene que hacerse respetar sus valores, cuidar su pueblo, su nación. Y yo creo que también lo mejor que puedes usar es el arte, ¿no? El arte no solamente es para cantarle a la enamorada, sino también para defender lo tuyo, para defender tu país, para ver que si se está pudriendo, tienes que levantar la tapa del desagüe y limpiar el desagüe, ¿no? Entonces eso fue yo creo que el rock subterráneo no tuvo no se midió en ensuciarse las manos de porquería, siempre fue frontal, y gracias al rock subterráneo ahorita dejó un espacio alternativo que está en el centro de Lima y en todo Lima, y ahorita hay como por lo menos 300 bandas que siguen esa ideología, ¿no? Aunque algunas ya más comerciales que otras, pero ellos dejaron las bases para que el arte siga y no necesitar de disqueras, de empresas, de la televisión, de la radio, que nunca los pasan. Y bueno, más que todo también yo cuando me enteré de las peripecias y de la vida de Kilowatt, que ellos lo conocieron en vida, me golpeó mucho, me estremeció mucho cómo fue su vida, cómo era cantante, cantaba en las calles, como su banda, fue papá de subterráneo, que ya muchos lo están enterrando, no lo mencioné en otros libros que son de papel cuché, pero al final él murió en su ley con las botas puestas como rockero, inclusive murió en Argentina de cáncer, fue a veces a quimioterapias, no se pudo salvar, pero fue papá de todos los chicos y nada, y creo que el libro es un homenaje más que todo a él y a las demás bandas. Bueno, eso es todo, gracias. Muchas gracias, Miguel Cigales, sobre todo por el gran aporte, porque yo sí considero que este libro es un aporte histórico, musical, artístico, y es un trabajo de investigación, porque para que él ponga todo, es todo un trabajo, o sea, ustedes lo ven así siempre al libro, pero no, acá hay trabajo, hay amor, hay dedicación. Entonces, yo les pido un gran aplauso a Cigales y a esta obra, que la pueden adquirir acá en la feria. También agradecemos la presencia del escritor Fernando Casamar y del periodista. Y también escritor. Pintor también. No, escritor. Escritor también. Ya, escritor Ibarra, por los comentarios tan valiosos que nos han dado esta noche. Muchas gracias a ustedes tres, en especial a Cigales. Un aplauso para ellos. Buenas noches.